En esta mañana vamos a ver la segunda parte de lo que estuvimos viendo el miércoles. Y el tema de este mensaje es la iglesia no está preparada. Y como solamente un resumen de lo que estuvimos hablando en el primer tema, en el primer mensaje, es que la iglesia de los últimos tiempos, según la palabra de Dios, nos dice que va a ser una iglesia tibia. Y como lo dije y lo repito, no quiero que piensen creerme que yo soy mejor que cualquiera de ustedes, mejor que nadie. Simplemente este mensaje es para autoanalizarnos, autoevaluarnos cómo estamos delante de Dios. Y es hablando en general, no es hablando de ninguna persona. La iglesia somos nosotros, cada creyente es una iglesia. Y la mejor manera de autoexaminarnos cómo estamos delante del Señor es viendo cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y como ejemplo está ese termómetro espiritual, y la palabra de Dios es la que nos va a hacer ver cómo estamos viviendo delante de Dios. En la primera parte vimos estas citas que no pudimos ver, pero si ustedes ven ahí en el termómetro espiritual, la cita que tenemos en el espacio de caliente, la vemos en primera de Pedro 2:21, y nos dice de esta manera: Primera de Pedro 2:21 dice así: Primera de Pedro 2:21 dice de esta manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Ese es el versículo que tenemos ahí para la versión en caliente. La segunda en el espacio de tibio, lo tenemos ahí en Apocalipsis 1:18, y yo creo que ya muchos no lo sabemos este versículo de memoria, y dice de esta manera. ¿Me le das poquito? Ahí está bien. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y tus ojos con colirio. Por tanto, ¿dónde está? ¿Mande? Sí, ahí estoy acá, estoy en otro pasaje, perdón. Sí. Es versículo 16, perdón. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la cita para la cuestión en aquellas personas que están en tibieza. Y para el frío la tenemos ahí en segunda de Pedro. Bueno, primero vamos a Romanos 8. Romanos 8, 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, esto ya es para las personas que están en el estado frío. Porque el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu
es vida y paz. Y ahí en segunda de Pedro 1:9, segunda carta de Pedro 1:9, esa cita también es para la iglesia que está fría. 1:9 dice de esta manera. Sí, segunda de Pedro. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Entonces, esas fueron las citas que nos faltaron. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro 1:9. Entonces, esta es la manera de ver, examinarnos cómo estamos delante del Señor. Y como lo dijimos el miércoles, dice, obviamente tenemos que examinarnos y hacernos esta pregunta. ¿Soy yo? Aquí es personal, no voy a hablar de aquí para allá, ¿soy yo un cristiano tibio? Sí. Tal vez, no. Quizás, no lo sé. Entonces, algunos cristianos suelen considerarse calientes, porque como lo dijimos, normalmente asisten a las reuniones o porque tienen alguna actividad en la congregación o porque se sienten bien consigo mismo y con su vida, pero no se determina un cristiano que sea caliente. Esto no determina si un cristiano es caliente. Muchos que se estiman que son calientes, a la verdad son tibios. Y el considerarse, la mejor manera de verlo es ante este termómetro espiritual. Dimos unas citas el miércoles, no las voy a repetir ahorita, pero lo importante es que estemos conscientes en qué nivel del termómetro espiritual estamos. Ahora miremos estos valores y comprobemos con nuestra vida, nuestro sentir, el obrar, si estamos en qué tipo de actividad estamos en esta imagen. Ya no veo ni de cerquita ni de lejos, pero en el estado caliente, si ustedes me pueden ver, se me olvidó no sé si lo traigo aquí, pero bueno, en el estado caliente es el afán cristiano ocupado, ¿en qué? En el reino de Dios. Su cultura cristiana es disponiendo todo para servir. La vida cristiana ama y sirve al prójimo. Su estado espiritual es aprobado, oración y lectura diaria, discipulado, doctrina, predicación, con ejemplo, cumplimiento en los servicios o colaboración en la vida cristiana, comunitaria, asistencia congregacional. En el estado tibio, una persona es ocupado en los estudios, en el trabajo, es una vida consumista, compromiso y bienestar y bienestar propio, la vida carnal, placeres con rótulo cristiano. En su vida espiritual es muy grave, a punto de ser vomitado, poca oración, solo peticiones o cosas carnales, poca lectura de la Biblia, sin adoctrinamiento, asistencia congregacional, sin aportes o colaboración, incumplimiento de algún ministerio o de servicios, una vida egoísta, pensando en sí mismo y no en los demás. El estado frío lo vemos que es
mundano, ocupado excesivamente en el mundo, excesivamente consumista, pensando en los bienes materiales. Su vida es carnal. ¿Qué dice ahí, hermana? Buscando placeres mundanos. En su vida espiritual está muerto, necesita a Cristo con urgencia. No hay oración diaria, no hay lectura bíblica diaria, poca asistencia congregacional y sin colaboración. Una vida egoísta, llena de problemas y llena de pecados, arrastrado por falsos ministros y por una vana vida. Entonces, como lo dije, no nos engañemos, analicémonos cómo estamos delante del Señor, porque en sí la mayoría de las personas se creen que son iglesias calientes cuando la realidad es otra. Y esto es para todos, y la manera de ver es cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Ahora aquí vienen un tipo de preguntas. ¿Cómo estamos? Dice, la primera es preservar a diario en la doctrina. Estos son los valores y que nos comprueban nuestra vida, si nuestra vida es similar a los apóstoles, o cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Preservamos nosotros a diario en la doctrina de los apóstoles? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Leemos y escudriñamos la palabra de Dios diario? ¿Estamos en comunión con el resto de los hermanos? ¿Ora con los hermanos? ¿Comparte su alimento con los necesitados cuando se puede en la congregación? ¿Ayuda a los demás hermanos? ¿Tiene las cosas en común como los hermanos, como los apóstoles, los primeros hermanos? ¿Ha soltado usted de algo que anhelaba o que valoraba para ayudar a alguien más? ¿Se ha despojado para darle a hermanos que ve que están en necesidad en otro lugar? ¿Cumple algún ministerio? ¿Ha predicado, ha compartido el evangelio con otras personas? Ahora, si estamos haciendo estas cosas, entonces nos podemos considerar como un cristiano caliente. Pero si solamente nos congregamos para sentir bien para sentirnos bien en los fines de semana con los hermanos, ni por un instante pensemos que somos una iglesia caliente, porque debemos saber que somos un cristiano o una iglesia tibia, y está corriendo un grande riesgo de ser vomitado por nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, no es nada, ni lo tomen a personal, es una autoevaluación cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios. Ahora, usted puede tener dos tipos de relaciones frente a tomar dos tipos de ver en este ejemplo, de tomar este mensaje. Tiene dos opciones. La más común es la negación, es en ese pensamiento que dice, eso es imposible, eso es una fantasía, o eso era de los tiempos de antes. Yo tengo mis cosas y las necesito, tengo un trabajo en el mundo, tengo un estudio mundano y debo de ser responsable. Debo cuidarlo para sobrevivir y hacer sobrevivir a mi familia. Esta es negación, y es una clara negación a la fe. La otra es aquella que cuestiona genuinamente su fe. Como pregunta, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Dios o en el mundo? ¿Vivimos por fe o vivimos según el mundo? ¿O qué compatibilidad hay entre la vida mundana y la vida cristiana? ¿O cómo hacer la obra de Dios si se depende del mundo y si estas cosas, o si estamos consumiendo
lo que es el mundo. Fíjense bien, si conocer al Señor Jesús no cambia nuestra vida, nuestra forma de vivir, entonces no ha cambiado nada. La persona no se ha convertido, no conoce la conversión y solamente ahí, como le dijo a la iglesia de la Odisea, eres un miserable. Somos un pésimo cristiano. Y que nos estamos engañando a nosotros mismos, que vamos a ir al cielo por seguir cierta denominación o una institución religiosa o un hombre carnal, a seguir a un pastor, que te está guiando por un falso camino. Siempre lo dije y lo repito y no me retracto de lo que digo, pero yo siempre he dicho que en su mayoría la iglesia en Estados Unidos, la iglesia cristiana es una religión. Tal vez no tiene santos, no tiene imágenes, pero vive una vida mediocre. No vive como es simplemente una religión. Y para eso está la palabra de Dios, para hacernos pesar conforme a la balanza. Usted sigue una cultura mediocre, vivir en el mundo justificándose con la frase estoy bajo la gracia, o vive una cultura radicalmente falsa, como lo dije, una religión. La Escritura fácilmente nos retracta, nos hace ver cómo está nuestra vida delante de Dios y demanda que vivamos una vida santa, una vida piadosa, firme y estando haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es triste decir esto, pero esa es la condición de la mayoría de las iglesias en nuestros días. Hace mucho tiempo que yo no veía, desde el 2008, 2005, por ahí, en el 7-8, traía, en aquellos tiempos, en las reuniones de Copa, traía unos videos donde era cómo estaba la apostasía en esos tiempos, ya hace del 8 al ahora, hace unos 10, 12 años, que no había visto nada de lo que está pasando hoy en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas. Y déjenme decirles que estoy más sorprendido porque la cosa está peor que hace ese tiempo. Está terrible la cosa, y la peor, que la gente cree que aún así se va a ir al cielo viviendo una vida fantasiosa, solamente viviendo una vida, una religión, y no viviendo la vida cristiana como la demanda el Señor. Ahora, esto puede que sea alarmante, y a la verdad, Jesús nos está diciendo de que la iglesia actual está tibia y que solo le está provocando náuseas, y la única forma de ser parte del cuerpo de Cristo es volviendo o retomando las primeras obras, como nos lo dicen las cartas a las iglesias. Volver al primer amor, aborrecer las doctrinas nicolaitas, los jezebalitas. Entonces esto requiere una conciencia limpia, que tengamos arrepentimiento y arduo trabajo para recuperar la fuente de calor, y me refiero a recuperar la vida espiritual como la iglesia. Fíjense lo que nos dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a seguir el consejo de Dios, y dice de esta manera: mirad que ninguno pague a otro por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues al espíritu, no menosprecies las profecías. Examina todo, reter lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, fíjense bien, pregunta:
¿Cuándo se provoca la tibieza? Veamos bien cuándo se provoca la tibieza. Cuando se apaga el espíritu. Así es como se provoca la tibieza, cuando el espíritu, cuando se apaga. Fíjense esta pregunta que es muy importante. ¿Cuándo el agua se hace tibia? ¿Se ha preguntado? Pregúntese, ¿cómo se hace el agua tibia? Pues fíjense bien, hay dos maneras en que el agua se hace tibia. Si sacamos el agua de su fuente de calor, ¿qué es lo que pasa? Ahí esa es una manera. Si sacamos el agua de la fuente de calor, se hace tibia. Es una cuestión de tiempo para que se entibie. Así también, si tenemos agua caliente y le echamos agua fría, el agua se hace tibia. Fíjense lo que hace el agua tibia. El agua tibia no genera ningún beneficio. No sirve para beberla, no sirve tampoco para cocinar, porque si la pone con verduras o la carne, no se pueden cocer con el agua tibia. Aún para hacer un buen lavado, se requiere de agua caliente. Entonces, ¿cuándo nuestra vida se hace tibia? Fíjense bien, esto es fácil de ver cuando un cristiano se sale de la fuente que produce calor. Eso es estando en la comunión con Dios, estar leyendo, estar en cierta comunión con todo lo que es Dios. Cuando se aparta lo que produce calor, cuando se sale del régimen espiritual, cuando deja a un lado la vida cristiana por servir una vida en este mundo, ahí es donde se comienza a hacer tibia la persona. Es ahí donde el cristiano comienza esta tibieza y en mayor catástrofe cuando se enfría totalmente. No sé si usted la ha puesto, bueno, ya gracias a Dios todos tenemos boiler, ¿cómo se dice boiler en inglés? Bueno, todos les decimos water heater, ¿verdad? Tenemos esta bendición del water heater, pero en tiempos antiguos, cuando la gente usaba de calentar agua para bañarse, se calentaba y el agua no le duraba todo el tiempo caliente. Ya cuando la sacaba del agua del fuego, se hacía tibia, ¿verdad? Y ahí la tenía que poner a como la aguantara. Pero esa agua se va haciendo tibia, primero se hace tibia y después se hace fría. Y es la misma manera espiritual a un cristiano. Estamos en fuego cuando todo hermano, que me mienta si estoy diciendo mentiras, pero cada hermano cuando recién se convirtió, era una iglesia caliente. Amaba a Cristo, lo deseaba con todo su corazón, quisiera ganarse el mundo para Cristo, y en cierta manera se fue haciendo tibio. Se fue tibiando. Y si está en un estado tibio ahorita, pues déjeme decirle que todavía tiene oportunidad. Porque ya estando frío, ¿se imagina lo que es una persona fría? Cuando la persona muere, ¿cómo se hace? Fría. Entonces, analicemos bien cómo está nuestra vida delante del Señor. Y este es el mejor ejemplo de ver este termómetro espiritual, cómo estamos viviendo delante del Señor. Entonces, el cristiano se hace tibio cuando su economía o cuando se contamina con otra persona no cristiana. Esta es otra forma también. Entonces, cuando el cristiano se sale de la fuente de calor, empieza ahí su proceso de tibieza. Cuando se contamina con otra persona que no es cristiana, la tendencia de ese cristiano es hacerse tibio. Y eso se entiende. Muchas veces tal vez la persona quiere ganarse esa persona para Cristo y al final termina igual que la persona. Mi esposa en aquel tiempo asistía a la iglesia, no era cristiana, pero se juntó con un estaría frío, pues bien frío que estaba. Y solamente por la gracia de Dios, que Dios me salvó, pero yo la había estirado a mi mundo. Entonces,
ese es un hecho. Eso es cuando la gente se junta con alguien que no es cristiano, se empieza esta tibieza. De la misma manera, la iglesia también empieza a ser tibia cuando se sale de la actividad espiritual y la reemplaza por entretenimientos, por música, por show. Entonces es cuando la iglesia se convierte en una iglesia tibia. Como los dije, ya las iglesias de nuestros días son iglesias negras, con luces y con un proyector que nomás me esté viendo a mí, y con música y con todo, menos la palabra de Dios. Y cultos ni oración tienen. Y solamente en su mayoría un culto a la semana y el domingo por la mañana. Y la gente se enoja porque se tocan estos temas en las iglesias. Porque la palabra de Dios nos refleja cómo estamos delante de Él. Y estamos en una tibieza tremenda. Entonces, analicémonos bien, y toda la palabra de Dios es para nuestro bien, para que reflexionemos y nos pongamos a cuentas con Dios. Cuando la iglesia antepone una denominación, cuando reemplaza las escrituras por otros libros de teología, cuando las iglesias permiten toda clase de doctrina, empieza la tibieza hasta llegar al tiempo de la frialdad total, ya cuando esta ya no entiende razón y muere. Cuando la iglesia se une al Estado. Hoy en nuestros días, especialmente con esta economía, conozco varios pastores que ya dejaron meter al Estado en la iglesia. Ya empieza a recibir aportaciones cada mes para la luz, para el agua, para esto, para el otro, y ya les empiezan a decir: no prediques esto, no prediques aquello. No, está a favor del movimiento GS, y los empiezan a controlar. Estas iglesias ya están siendo tibias y están súper tibias. Cuando ponen banderas, símbolos, íconos, cuando se institucionaliza humanamente, cuando se va también a partidos políticos, esta es cuando la iglesia comienza en una tibieza espiritual tremenda. Cuando no se disipula, cuando cada uno hace lo que quiere o forja una conducta a su manera, sin respetar a los ministros, a la comunidad, es ahí donde las iglesias se convierten en iglesias tibias. Entonces, según lo leído en el mensaje de Apocalipsis, ahí en el 14:22, el mensaje a la iglesia de la Odisea, la tibieza se había generado porque cada miembro estaba pensando en su vida carnal. Cada iglesia se confiaba de sí mismo, de su riqueza o de su capacidad comercial, porque solo estaban pensando en su vida materialista y egoísta. Y tal actitud provocaba un alejamiento de Dios, porque se ocupaban de ellos mismos y no atendían. ¿Se recuerdan en la escuela dominical cómo dijo Jesús cuando era de 12 años? Que dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Cuando la iglesia tibia se alejó y no atendían los negocios de su Padre. Lo peor de todo es que ellos mismos se estimaban que tenían a Cristo. Ellos lo que pensaban, lo mismo que la iglesia moderna. Creen que Cristo está en esas iglesias. Pero no sabían que el Espíritu estaba afuera, tocando la puerta, para que le dejaran entrar. Entonces, lo más sorprendente, que los tibios no se dan cuenta de su condición. Quizás es porque todo es tibio a su alrededor y piensa que eso está bien, y eso impide que vean su necesidad, que vean cuál infeliz, como le dice a la iglesia de la Odisea, cuál infeliz eres, cuál desgraciado eres, cuán pobre, cuán ciego y cuán desnudo estás delante del Señor Jesús. Esta es la condición de una iglesia tibia. Y es triste y es fuerte, duro,
Pero esa es la situación de muchas iglesias hoy en nuestros días. Como les dije, no estoy diciendo yo para decir, no, yo sí soy bien caliente, ustedes están mal. No, esto es personal, para cada quien, para cada uno. Entonces, no vea a mí, ni vea que se lo estoy diciendo a usted, véase usted mismo cómo está delante de Dios. Y como les dije, cada persona que se considera caliente es lo más probable que esté, si es tibia. Bueno, usted sabe cómo está viviendo delante de Dios. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta ya es otra condición más triste, fría. La iglesia está en crisis por causa de la tibieza. La tibieza ha provocado el acrecimiento de la apostasía, ha crecido, como les dije, hace 10, 12 años que no veía esto, lo que estaba pasando en las iglesias, y ahora es repugnante lo que se ve en los púlpitos. La aparición de falsos profetas, falsos ministros que dominan la mayoría de las congregaciones religiosas, las instituciones religiosas, están ocupando todos los medios de comunicación. Simplemente denle una vueltecita ahí en las estaciones de radio. Y esto está generando graves consecuencias, porque muchos cristianos están pasando de la tibieza a la frialdad. Este es un hecho. Como hace rato mencionaba que este porcentaje que me llamó la atención, en la escuela dominical estábamos hablando sobre las obligaciones de los cristianos hacia los hogares. Y estábamos hablando, di este punto, este dato es un porcentaje donde dice que cuando el esposo de parte de la familia es el que se convierte, el 93%, es un 93% que la familia se convierta. A comparación de la mujer, que solamente es un 17%, aunque la mujer se esfuerza, predica, hace todo lo posible, solamente el 17% se convierte de su familia cuando se convierte a Cristo, pero en el varón, el 93%, hay un 93% que se convierta a toda la familia, que le sigan los hijos y la esposa y todo. Y lo dijimos, es por eso que el enemigo está atacando a los esposos, a las cabezas de los matrimonios. Por eso ore por su esposo, ore por el esposo que Dios le ha dado. Entonces llegan a tales graves consecuencias muchos cristianos que están pasando de la tibieza a la frialdad. La maldad está creciendo y el amor de muchos se está enfriando. El pecado y los malos caminos ya casi no se perciben. Los malos caminos ya casi no se hablan, bueno, los vemos mucho. Esta maldad ha llegado a las instituciones religiosas y es terrible. Ministros divorciados, pastores en adulterio, en fornicación, ministros avaros, codiciosos, deseados de fama, de popularidad, de dinero, quienes contagian a los jóvenes en hacer mercado de este falso ministerio que es la música cristiana. La cosa es terrible, y aún así piensan o pensamos que está Cristo en una iglesia de estas, o piensan que son parte del reino de Dios solo por participar en una reunión, sin compromisos, sin aportes, sin hacer nada. No se engañen, no nos engañemos. Ahora, si estamos pendientes de nuestro propio bienestar, si solo pensamos en nosotros mismos, cuando estamos en esta situación es terrible. En nuestros estudios, en nuestro trabajo, para nosotros mismos, teniendo todas las cosas para nosotros mismos, entonces somos unos perfectos cristianos tibios, a puntos de ser vomitados. ¿Quiere ver una iglesia tibia? ¿O cómo está la condición de una iglesia congregacional tibia? Venga el miércoles en los cultos de oración y ahí va a ver cuál tibieza hay en la iglesia. No hay fervor, no. Esa es la realidad. No solamente estoy hablando de Peniel, estoy hablando generalmente.
Esa es la condición. Por eso tenemos ese termómetro espiritual para ver en qué temperatura estamos. Ahora, ¿quieres dejar de ser tibio? Vuelve al Señor Jesús. Ocúpate en el negocio de tu Padre, en su viña, en el negocio de la vida eterna. En el Señor Jesucristo no murió para que las personas se sientan cómodas en este mundo. Todo lo contrario. Él nos dio vida a nosotros para nosotros seguir proclamando su palabra. De hecho, sabemos que la mayor vida en Cristo es aquella que ha renunciado a los deseos de la carne, crucificando nuestra carne y sus pasiones para que Cristo viva en nosotros y así nosotros cumplir ese verdadero propósito de Dios. Esa es la manera de salir de esta vida tibia. Es hora de curar la ceguera. Es hora de usar el colirio espiritual. Es hora de despertar. Es hora de buscar las riquezas espirituales y dejar las materiales. Y no servir a dos señores. Yo no sé por qué se me va el tiempo tan rápido. Despierta. Es hora de corregir tu vida. Es hora de entregarse con todo al Señor Jesús. El negocio de la vida eterna, déjenme decirle que es donde hay mejor recompensa. Hace unos días estaba viendo una película que no sabía si era real, un testimonio real o era solamente una novela, pero veía cómo esta pareja, esta mujer, esta persona amaba tanto a esa persona que decidió dejarla para seguir su carrera. Y al final, cuando ya logró todos sus metas, quiso volver atrás con la novia y ya la encontró con otra pareja y le dolía en el corazón verla ya con alguien más. Y lo peor es al ver esta pareja que la engañaba, que no la amaba. Y así es el mundo, el enemigo te jala, pero no te ama. Y lo que te va a dar no se compara a las riquezas del que te ama verdaderamente, que dio su vida por ti, que se llama Cristo Jesús. Y así es el mundo. El mundo prefiere seguir las cosas que el enemigo nos está dando, que son placeres pasajeros, a la que nos está ofreciendo allá. No seas tonto. Busquemos la vida eterna. Eso es para todo, para ustedes, para mí, para todos. Así que dejemos de pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades carnales, vanas, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dios quiera que toque a alguien este mensaje. Y como les dije, este mensaje es porque vi un hermano que, como les dije, es difícil hoy en nuestros días ver pastores con buen testimonio, ver buenos predicadores. Hay escasez de palabra. Hay muchos predicadores, pero predican vanidades. Predican como si la vida estuviera antes del 2019 y no saben lo que está pasando en el mundo, las cosas que se vienen. Si usted no sabe, ahorita la economía de Estados Unidos está por los suelos. Ya los que reciben sus pensiones y todo eso están en peligro, no que se las van a quitar, pero ya están ahí en la orillita, así como si están aquí en la orillita, ya están para caer, están, no sé si están diciendo que ya no se les va a dar su pago a los que trabajan con el gobierno. Está una crisis terrible ahorita. Pero lo que más me llama la atención de este pastor es de que él es de buen testimonio, tiene buenos mensajes. Y me llamó la atención de lo que vi en este video. Ahorita lo vamos a ver. Por eso les digo que la iglesia no está preparada. Y Dios quiera que Peniel estemos preparados. Que seamos una iglesia caliente. Que no seamos una iglesia tibia. Que dejemos las cosas como si nada estuviera pasando. Pero vamos a ver este video ya para terminar. Y son 10 minutos. Y ahorita se van a dar cuenta.
final aún no se ha producido. Pero estamos a punto, créanme hermanos, de ver cómo el diablo presenta en escena el último capítulo de la obra. Y nosotros probablemente estemos allí. Y quiero compartirles una experiencia que tuve hace unos días cuando me encontraba en lo que se llama vulgarmente el muro de los lamentos. Nunca había ido a Israel, saben que llevo 18 años viajando, pero nunca me había coincidido la fiesta de lo que llaman el Yom Kippur, el Día del Perdón, la fiesta más sagrada y solemne del calendario en Israel. Todo se paraliza, es impresionante. No hay coches, no hay aviones, no hay tren, no hay barcos, no hay absolutamente nada. Los hoteles cierran, las cafeterías, los negocios. Es como si llegara una especie de gigantesco confinamiento de la noche a la mañana y se paraliza el país y no hay nada, no hay nada. Pero días antes de celebrar esa fiesta, que ahora les diré para ellos lo que significa, están en ayuno. Incluso personas que no son creyentes, pero tienen ya interiorizado en su vida que los días previos al Yom Kippur hay que ayunar. Y por eso nos costó mucho conseguir un hotel donde nos dieran de comer. Porque en los hoteles no dan comida, ni desayunos, ni almuerzos, ni cena, porque están ayunando, preparándose para el día del Yom Kippur. Era el día en el que, como saben ustedes, el sumo sacerdote, aquel hombre que era el representante de toda la nación, entraba al lugar santísimo una vez al año a pedir clemencia, misericordia, piedad por el pueblo. Entraba amarrado a la cintura, como saben ustedes, en el caso de que cayera muerto, nadie podía entrar a buscarlo, tenían que sacarlo, y el pueblo fuera estaba a la expectativa. ¿Nos aceptará el Señor un año más? ¿Nos bendecirá, cuidará de nosotros? ¿Nos comerán y nos destruirán los enemigos? Era un día de mucho temor y temblor. Y el sumo sacerdote previamente había presentado sus sacrificios correspondientes y luego entraba a la presencia del Señor con aquel efod, con las 12 piedras en el pecho, con el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y allí estaba un rato hasta que lograba salir y entonces, alzando sus manos, bendecía al pueblo de Israel con la famosa bendición sacerdotal, ¿no?, que hasta el día de hoy pronuncian. Y un año más el pueblo estaba tranquilo porque Dios había sido misericordioso con ellos. Pero aparte de todo eso, se ha ido metiendo en esa fiesta, en esa celebración, una serie de tradiciones y de, digamos, costumbres, y han llegado a decir que ese es el día del juicio, el día en el que Dios juzga al mundo y establece en ese día para todos los seres humanos, incluido para el pueblo de Israel, lo que le va a pasar en el próximo año. Si vas a estar o no enfermo, cuánto vas a ganar, si vas a tener algún hijo. Absolutamente toda tu vida Dios la decide ese día, según tu comportamiento, según tus oraciones. En fin, yo les cuento lo que ellos creen y simplemente a modo de información. Y por eso es un día en el que están muchos de ellos asustados porque no saben lo que les espera de cara al próximo año. Y nos coincidió este año nosotros estar allí. Y ya digo, habían puesto unos grandes bloques de hormigón por todas las calles, de tal manera que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y estaba absolutamente el país detenido, con un silencio en las calles tremendo. Y me fui un día al muro, donde había miles de judíos con sus mantos de oración, con sus filacterías, orando durante días, y me metí en medio de aquella multitud de hombres que estaban allí orando frente al muro, y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur, pues me atreví a sacar el teléfono y comenzar a grabar un poco, ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo. Pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba, miren, este es el día, los días previos al Yom Kippur, aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual. Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda
y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte más tranquilo? Digo, vamos. Nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto donde es protegida por 3 años y medio? Y le digo, sí, sí, perfectamente, he leído ese capítulo, es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace 2000 años? Aquello comenzó a ponerse interesante y le digo, pero ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Y me dice, tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes. Yo cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué. Digo, y la iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Digo, ¿hay más como tú aquí? Dice, más de lo que tú te imaginas. Pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra. Y todos estos que ves aquí, todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba a la explanada de las mezquitas y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos hablando. Y me dice, ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces. Dice, ¿y qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé, ¿qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, construyó un arca, preparó la palabra y me dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? Digo, dímelo tú. Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía. ¿De qué comió entonces? Digo, bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días. Bien. ¿Y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca. Habrá tenido que almacenar muchos litros de agua, ¿sí o no? Digo, sí. Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, ¿sí o no? Pues dile eso a tu gente, que se preparen. Nosotros, me dice él, tenemos en el desierto de Judea, en diferentes zonas, lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas.
porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también. Y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel. Porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia. Y Rusia nos ha amenazado diciendo, si ustedes me traicionan vendiéndoles a Europa, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, etcétera, el gas que yo no les quiero dar, los próximos en la lista van a ser ustedes. Es decir, me hablaba con una claridad. Al final de todo, después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó, me dijo, vamos a orar juntos. Entonces puso su mano sobre mí, su brazo, oró por mí, me bendijo con la bendición sacerdotal, esa de Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y me dice al final, y ahora quiero que tú ores por mí. ¿Ok? Puse la mano sobre él, estuvimos orando, nos dimos un abrazo y le dije, ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer, a Elena, para que le cuentes todo esto a ella? Y me dice, tú sabes que yo no hablo con mujeres. Nosotros no hablamos con mujeres, solamente con hombres. Digo, pues entonces déjame que vaya a buscar a un amigo. Y me refería a Armando. Y cuando salí afuera a buscar a Armando, digo, Armando, tienes que venir a conocer a este. Me ha dicho cosas increíbles. Y cuando entramos, imagínense este pasillo. Ya está ahí porque ya oí muchas tripitas gruñendo. Sí, hermanos, dejemos la tibieza y busquemos al Señor. Es lo mejor que puede, el mejor consejo, ¿verdad? Que Dios para nosotros, dejar la tibieza y que volvamos al camino correcto. Es un hecho que la iglesia no está como Dios la quiere, pero sí tenemos su palabra que nos redarguye y que nos guía a volver al camino. Así que este mensaje solamente es para los que quieran, ¿verdad?, escucharlo y que quieran cambiar la vida a como Dios la quiere que la vivamos. Cada quien toma su decisión, cada quien hace lo que quiere. Para eso Dios nos dio el libre albedrío y cada quien va a hacer conforme a lo que su corazón le mueva, ¿verdad? Espero que sigamos el buen consejo. Así que, bueno, Dios nos guarde y no, Dios, como dije, no tener temor de lo que venga. Si estamos listos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que, bueno, vamos a ser despedidos. Solamente es un dato, es una exhortación de parte de Dios para mí y para todos. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida en oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la tarde, si Dios lo permite.